Paz de Cristo. Bienvenidos a su podcast Derribemos Argumentos. Elizabeth Cabrera, Denis Morillo, juntos venimos aquí ante ustedes a traerles un poquito de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. a invitarlos a que juntos derribemos argumentos. Bueno, y qué bueno, ¿verdad? En esta tarde un poquito gris, Sí, viene una vaguada. ¿A cómo estamos hoy? miércoles 22 de abril. De abril del 2026. Este es el primer podcast de este canal. Así es. Y nos complace que usted esté ahí frente a nosotros. Y si usted está viendo este podcast, es porque le interesa este tipo de temas. Este es el primer episodio. Así es. Nos sentimos afortunados de tenerlo ahí al frente. Confiamos que si está es porque Dios así lo ha querido. Así es. Bueno, venimos con la intención y el deseo de descubrir, de investigar, escudriñar, como el Señor nos dice en su palabra, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Así es. Es el deseo de nosotros, juntos con ustedes, descubrir las verdades que por tiempo han venido siendo cubiertas, disfrazadas. La idea y el propósito con el Santo Espíritu de nuestro Dios es que lleguemos a esa luz verdadera que es Cristo. Tú sabes, Elizabeth, ahora que tú hablas de eso, yo he tenido amistades que se acercan y me dicen, porque esa Biblia la escribió un hombre. Sí, Eso lo han traducido varias veces. Eso un día tú la lees y te habla de unos monstruos, te habla de cosas que parecen mitológicas, y ciertamente, como no tenemos la cultura a manera general en nuestro país, aunque somos cristianos entre comillas, pero no tenemos la cultura de escudriñar las Escrituras desde pequeño, que se nos instruya, que se nos diga cómo deben ser las cosas, el orden de las cosas, el origen de las cosas. correcto. Y es por eso, de verdad, que con esta oportunidad que Dios nos brinda, queremos llevarle, de acuerdo a lo que está escrito y lo que Dios nos permita, por medio de su Santo Espíritu, lo revele a Sí. ustedes. Denis, sabes que Dios nos ha inquietado a ambos a hacer esto con un buen propósito de poner a Dios en alto, su palabra en alto, y juntos descubrir esta verdad, porque nosotros mismos hay muchas cosas que las hemos conocido desde niños. Fuimos a él, su abuela, a mí, mi mamá, nos llevó a conocer de Dios, a iglesias. Pasé por diferentes iglesias, él también, diferentes conocimientos. Nosotros venimos de una manera, se podría decir, interdenominacional, no dirigiéndonos a algo, sino a Cristo, a su palabra, respetando a todo aquel que tenga un conocimiento, pero poniendo en alto la verdad. La verdad sobre todo. Y como decía Pablo, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Tenemos la intención de investigar, y también ustedes que colaboren con nosotros. Por eso vamos a derribar juntos. Argumentos. Nos invitamos a eso. Muy bien. Yo pensando y digo, bueno, la Escritura dice en Romanos dice que todo lo que quedó escrito para nuestra enseñanza quedó escrito. Exacto. Amén. O sea, esto nos abre un abanico porque es muy amplio. Los que tememos a Dios, los que somos cristianos, decimos, bueno, es en la Biblia, y de hecho es nuestro punto de vamos a decir, en el cual apoyamos todo, de ahí parte todo. Las Sagradas Escrituras. Nuestro conocimiento son las Escrituras, las Sagradas Escrituras, pero esto no nos limita, como decía Pablo también en otra parte. A investigar. Sí, dice Pablo textualmente, así como lo recuerdo, oídlo todo, retened lo bueno. Luego vamos a compartir estos versículos completos para que se puedan entender de una manera mejor. Hoy estamos de una manera así como celebrando este inicio con ustedes y mostrándole y presentándole nuestras inquietudes. El propósito de este podcast es llegar a verdad y a la verdad de Cristo. No importa a qué denominación, iglesia,
religión usted pertenezca. Correcto. Esto, de verdad, lo que queremos es edificar, pero sobre todo que sea conocida la verdad, Así según nuestro Creador. Exactamente. Y Elizabeth, hay mucha tela que cortar. hay demasiada. Hay demasiado. Yo quiero que ustedes entiendan que podemos citar aquí no solamente las escrituras, sino también muchas fuentes Sí, a través del internet. claro. Ahora con la IA es tan fácil conocer tantas cosas, Sí, sí. tanta información, pero ciertamente, como dice nuestro Señor Jesucristo, Dios es espíritu. Amén. Y como Dios es espíritu, y por la fe nosotros entendemos que todo lo que fue creado, por la palabra fue creado. Amén, así es. Por ende, no es como tomar un libro de historia No, o un libro de estudio. Nosotros entendemos por medio de la palabra misma que por el oír la palabra viene la fe, como dice la Escritura. Por la misma palabra entendemos asimismo que todo se debe entender espiritualmente. así mismo es. Es un proceso. Porque dice Dios es espíritu. Claro. Y los que le adoran en espíritu, es necesario que le adoren. Claro. O sea, y Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Son dos partes, espíritu y verdad. Para conocer la palabra, nosotros tenemos que ser más espirituales. Y las cosas materiales que hoy vemos, miren esta naturaleza, que aunque es un día gris también, como dice alguien por ahí, forma parte del paisaje, los días grises. Claro que los sí. días grises. Lo creó Dios. Todo es una enseñanza. En Romanos 1:20 lo dice, que las cosas que Dios hizo, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, así es, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Con solo eso no hay excusa, pero Dios nos da la misericordia, Denis, claro, de que nosotros y otras tantas personas se preocupan en aclarar la palabra de nuestro Dios. No aclararla, ella es luz, sino para que el ser humano pueda entender. Y nosotros venimos a entender ese lenguaje. El Señor tiene un lenguaje y vamos a ver cómo el Señor se comunica con nosotros por las escrituras y ese es el método que vamos a tratar de utilizar. Dice la palabra de nuestro Dios en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, hay muchas cosas que el ser humano desconoce. Es decir, mi hermana Elizabeth, que el eunuco que iba por el camino, como dice el libro de los Hechos, clamó el etíope, eunuco etíope, ¿verdad? Exacto. Venía de Etiopía, sí. África. Sí. Clamó en su momento, el Señor lo escuchó y le mandó a Felipe. Claro que sí. Y dice, y en algún momento leyendo las escrituras, esos pergaminos, decía, ¿y quién me puede mostrar eso? ¿Quién me va a enseñar? ¿Cuántos etíopes hay? En el mundo que tienen las escrituras y la leen. Yo he visto personas que ni van a denominaciones. Mi papá era uno que nació, su madre fue cristiana desde que él nació y mi padre leía la Biblia todos los días. Leía las escrituras todos los días, yo lo veía, pero mi papá no vivía conforme a la voluntad de Dios, pero tenía fe en las palabras y no entienden y quieren saber. Y el eunuco dijo, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces, en este tiempo tan difícil como lo estamos viendo, que hay información por todas partes, se ha desarrollado algo y es confusión. Confusión. Por tanta información, por tanta intervención, todo el mundo dice aquí, allá, allá. Vamos, pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiso Dios desde un principio? Decirnos. Hay algo importante, Denis, que yo quería que lo meditáramos. Es lo siguiente. Mucha gente se pregunta, ¿cómo es que Moisés tenía tanto conocimiento y dio datos tan exactos? Desde Adán, desde los animales. Oye, hay datos tan interesantes y científicos, Denis, tú lo conoces. Sí.
que los peces y las aves tienen más o menos el mismo esqueleto. Pero ¿de dónde salieron las aves? ¿De dónde salieron las aves? Cuando tú escudriñas, si te fijas, te das cuenta que las aves salieron del mar. O sea, Hay un pez que vuela, de hecho, hay peces que vuelan sí, y que de poco, y hay aves poca altura, pero que vuelan. tienen también cierta facilidad para ondear y buscar su alimento Claro. en el mar. O sea, todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Y a eso es que nosotros venimos a conocer, a buscar datos y sobre todo, lo más importante, porque hay mucho conocimiento, la palabra es conocimiento puro, pero es lo más importante, cómo vivir en este mundo, cómo vivir en este mundo agradando a Dios. ¿Cómo yo aplico La palabra eso de que Dios. está escrito en mi Así vida es. hoy en 2026? Exacto. Aún teniendo tanta tecnología Sí. con la que grabamos, con la que usted no escucha, estos celulares, porque para muchos jóvenes hoy en día no hay cabida de la palabra de Dios y la ciencia. Sí. Pero ¿quién creó la ciencia? La ciencia no se contradice con Dios, el hombre sí. Yo llego a esa conclusión. La ciencia nunca se contradice con Dios. Y dirán muchos, no, pero Darwin, bueno, eso es el hombre, sus conceptos. Pero cuando nosotros nos vamos creo que Carta de Pedro, donde dice que todo fue creado y que por el agua subsiste. Es correcto. Oye, mi es un conocimiento. Luego vamos a hablar de todo esto. Poco a poco Dios nos ayudará y nos guiará marcando las pautas, tema tras tema, que se vayan desarrollando con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes. Claro. Con sus aportes, con sus informaciones, porque nosotros no venimos aquí como que lo sabemos todo. No. Nosotros venimos como gente con corazón sencillo, queriendo conocer la verdad. No solo la verdad, el lenguaje de nuestro Dios, porque su palabra no es de interpretación privada. Y cuando decimos esto, entiéndase, no es que lo que yo diga, no es lo que él piensa, lo que él opine, es lo que Dios dejó dicho en su palabra. Ahora, ¿cómo lo entiendo? Esa es la estrategia y el propósito de este podcast, que derribemos argumentos. Este nombre, basado allá en Corintios, derribemos argumentos contra todo lo que venga, en contra de la palabra de Dios, valga la redundancia. Dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Amén. Correcto. Segunda a los Corintios 10:5. Así es. Y dice después, siendo prontos, ¿a qué? A castigar toda desobediencia. O sea, no nos vamos a quedar callados cuando veamos que hay cosas que están erradas. Dice así en el 6: estando pronto para castigar toda desobediencia, pero cuando vuestra obediencia primero nosotros sea perfecta. Exactamente. Nosotros tenemos que perfeccionarnos en este conocimiento, y en la perfección no la veamos no veamos como siendo perfeccionistas llegando al final, sino el trayecto. Esto es lo que nos importa, es la trayectoria, como vamos caminando por ese camino. Dice allá en Proverbios, que está escrito que la senda de los justos son los que practican la justicia, sí, los que cumplen la palabra, ¿verdad? La senda, ese camino, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día llega a su cenit. Perfecto, que se completa. Así es. Es decir, que no va a ser una cosa de ahora para ahorita, no, sino va a ser un proceso que vamos a ir viviendo según vivamos. Es como un examen. Esta vida, vamos de paso, como sombra, ¿verdad? Hay muchas cosas. Vamos de paso y vamos a ir corrigiendo paso a paso, cada día, Dios nos permita. Lo que Dios nos permita. Vamos a ir corrigiendo nuestras vidas y ayudando a otros también, porque no solamente somos responsables a nosotros mismos, siempre tenemos personas que están por debajo de nosotros, como nuestros hijos, los cuales tenemos un grado de responsabilidad con ellos. Y da mucho temor de Dios el uno pararse frente a una cámara, dejar una información errada,
y que otras personas se confundan Es correcto. y Y manipulen. manipulen, dañen